Dios le bendiga otra vez. Este saludo ahora lo hacemos oficial a todos los hermanos que a través de las redes nos estarán viendo más tarde. Vamos nuevamente a predicar la palabra y quiero invitarlos a buscar en el libro de los Hechos, el capítulo 12. Libro de los Hechos, el capítulo 12, y leemos nuevamente el versículo 5, que es donde estamos concentrados de la semana pasada, hablando acerca del poder de la oración. Ni los soldados, ni los guardias, ni las cadenas podrán limitar el poder de la oración. Ese es el tema del que hemos estado desarrollando y me gustaría que todos unidos hoy lo creamos. Hechos capítulo 12, versículo 5. Leo a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pueden sentarse. Oramos al Señor, ya hemos orado para que Dios se glorifique y que nos hable por su palabra. La semana pasada terminamos explicando exactamente el significado de lo que significaba hacer oración sin cesar. Y le expliqué que el término utilizado en el original significa estirar un músculo hasta el límite. Quiere decir que la iglesia primitiva, en el momento en que la iglesia estaba atravesando un momento de persecución, hizo un esfuerzo tremendo y hubo un hombre llamado Alan Clark, un evangelista, que dijo: la iglesia no se acobardó ante los que la amenazaban. La iglesia levantó su voz colectiva y tocó las campanas de oración del cielo. Dios escuchó sus oraciones y se movió con gran poder para traerle su respuesta. Aquí en esta frase descrita por este hombre de Dios, nos demuestra algo que dice la Biblia en el libro de los Salmos, que nuestro Dios no es del Dios de los pueblos, que son dioses de madera. Salmo 115 habla acerca de esto. Los dioses de los pueblos son ídolos, obra hecha de mano, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta pero no hablan con ella. Y después la Biblia dice: semejante a ellos son los que les sirven. Ahora, hay una diferencia muy grande entre conocer al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios único y verdadero. Y la iglesia primitiva conoció a ese Dios. Y la iglesia de hoy tiene que conocer a ese Dios. Porque las cosas que él hizo en aquel tiempo, al principio de la iglesia, todavía él las puede hacer. Todavía él las sigue haciendo. Simplemente él está esperando de nosotros una actitud de convicción. Que estemos convencidos de que él es el Dios que escucha. Mire, la iglesia del Señor nació bajo persecución. Usted sabe que fue así. Desde que la iglesia nace en Jerusalén, se desata la persecución. Estábamos hablando la semana pasada de cómo Herodes vino y mató a Jacobo, el hermano de Juan. Y esto, dice la Biblia, que le agradó a los judíos. Aprovechando la situación, entonces él mete a Pedro en la cárcel. Pero la Biblia claramente explica que la forma en que meten a Pedro en la cárcel no era la forma común, donde se encerraba a cualquier persona, sino que a él lo encierran en la cárcel como el peor de los criminales, porque lo atan con cadenas. Y según yo estaba estudiando, cuando él dormía, tenía que dormir amarrado con una cadena a un soldado en su mano derecha y amarrado con una cadena a otro soldado en la mano izquierda. O sea que él estaba ahí pegado a dos personas, con una cadena con cada uno ahí, que él no podía hacer nada, ningún movimiento sin que alguno de ellos se diera cuenta de que él se estaba moviendo. Porque el temor que le tenía Herodes a Pedro era grande. Porque solamente un cobarde que le teme a un hombre que está lleno de Dios se atreve a amarrarlo de la forma que lo hizo. Lo ponen a ser custodiado por 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno. Y no solamente hay soldados al lado suyo, hay soldados en la puerta,
hay soldados en todo lugar, porque sabían que algo podía pasar. Tal vez ellos pensaron que amarrándolo de esa forma era imposible que se le escapara, pero para Dios no hay nada imposible. Todo el meollo o toda la sustancia de lo que yo diga o pueda decir de aquí en adelante tiene que ver con el versículo 5. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Por eso he querido hablarle en estos días de que no importa que hayan guardias, que hayan soldados, que hayan cadenas, que hayan rejas, que hayan príncipes, que hayan reyes, que hayan enemigos, que hayan gobierno, mire, que hayan vecinos en contra del que tiene a Dios, nada lo va a detener. Porque una oración que se hace con convicción mueve el trono de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la noche antes, en el versículo 6, la noche antes, dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Oiga, qué experiencia tan extraordinaria, tan profunda. Dios nunca llega tarde. Yo me imagino que Herodes esa noche no podía dormir bien, porque él tenía un plan establecido. Tan pronto amanezca, yo voy a sacar a Pedro y lo voy a matar como maté a Jacobo. Pero lo que no sabía Herodes es que había un grupo de creyentes hablando con el Dios de Pedro. Y cuando hay un grupo o hay una persona o alguien que ora a Dios con el alma, Dios escucha. Y los planes del mal serán quebrantados. Yo me puse a hacer una lista porque allí surgieron una serie de milagros. Una serie de milagros, una cadena de milagros. Mire, en primer lugar, se presenta un ángel. La Biblia dice que los ángeles son administradores, son ministros de Dios, que ellos trabajan a favor de los que han de heredar la vida eterna. Nosotros no adoramos a los ángeles. Creemos que los ángeles son ministros de Dios y que hay muchos, hay millares. No sabemos cuánto, pero hay millares. Veníamos en el carro esta mañana, ¿verdad, Fabián? Hablando acerca de esto. ¿De cuántos habrán? No se sabe. Satanás arrastró con su cola una tercera parte, un tercio. Así es que yo le decía a él, eso lo podemos definir que de 100 se llevó 33. Así, porque fue un tercio. Pero imagínese usted de cuántos millares de ángeles hay en el cielo, cuántos tercios se fueron. Así que por eso hay tanto diablo y tanto demonio y tanta maldad en el mundo, porque fueron muchos y muchos. Pero la mayoría permaneció con Dios. La mayoría está con Él. Y todavía en el cielo hay arcángeles, hay querubines, hay serafines y hay mensajeros de Dios a los cuales Dios usa en los momentos que usted no se imagina. Cuando la iglesia ora, se mueve el cielo. Yo viví una experiencia y la voy a contar otra vez hoy, aunque usted la haya oído 20 veces. La voy a oír de nuevo, porque yo tengo que contarla, porque hay que dar testimonio de lo que Dios hace. Cuando yo estaba postrado en mi casa, pasando por aquella enfermedad que yo pasé, que muchos que me verán hoy, pues tal vez no saben lo que yo hablo. Yo sufrí de cirrosis hepática y estaba postrado en una cama de muerte. Y recuerdo que Candy se quedaba conmigo muchas veces y oíamos solamente el culto desde acá, desde el templo. Pero una noche yo le dije a Candy, vete al templo, yo me quedo aquí, me dejas un celular, te llevas el otro, y si yo me pongo mal, pues yo te llamo. Y yo me quedé en mi cuarto acostado. Y cuando yo estoy en mi cama, a las 8 de la noche, hermanos, de mí se apoderó el dolor de la muerte. A mí me dio un dolor tan terrible que yo no podía respirar. El que ha padecido de problemas de hígado sabe
que cuando el hígado está malo, la barriga se hincha y se infla. Entonces la piel se estira, como cuando una mujer está embarazada. Y esa piel se pone tan frágil que aún el toque, mire, el roce de un dedo así, molesta. Al grado que muchas veces cuando yo estaba ahí, venía gente a casa a orar por mí y cuando me ponían la mano, yo en mi corazón decía, Señor, que me quite la mano. No se lo decía a la persona, pero yo rogaba, Señor, que me quite la mano, porque yo no aguantaba el dolor ni el roce de esa mano encima de esa piel que estaba como desgarrada. Pues esa noche, a las 8 de la noche, a mí me cogió un dolor terrible, terrible, terrible. Yo poquito a poco me puse mi mano y empecé, Señor, me duele. Señor, tú sabes cuánto me duele. Señor, tú sabes que no aguanto este dolor. Y de momento, mientras ustedes estaban aquí en el templo cantando, yo vi un personaje que se paró al lado de mi cama. Yo puedo recordar que cuando yo vi a aquel personaje, lo primero que me llamó la atención fueron sus ojos. Porque los ojos que tenía se movían como los ojos de un águila. Como que se movían a todos lados a una velocidad que yo no podía describir. Y de momento yo vi que aquel personaje era alto. Y estaba parado de mi cama y dio un paso al frente. Y cuando dio un paso al frente así, hermanos, hizo así y yo vi que abrió 2 alas. Y abrió aquellas 2 alas bien grandes. Y cuando abrió esas 2 alas, las dobló hacia el frente. Y cuando las dobló hacia el frente, hizo así y con sus 2 alas cubrió toda mi cama. Y cuando cubrió toda mi cama, yo sentí, hermanos, algo tan grande y me acordé del versículo que está en el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En aquel momento yo sentí que aquel dolor se fue. Sentí una paz, una tranquilidad. Y yo aquella noche pude dormir. Que yo llevaba muchas noches sin dormir porque yo pasaba la noche con 3 almohadas en la espalda buscando el aire. Yo no podía respirar, pero esa noche yo descansé. Ahora, cuando yo despierto a la realidad, yo digo, ¿sería que yo estaba soñando? ¿Sería una alucinación? Pues cuando uno ya está en esa condición, pues a veces uno sabe distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Pero no, por la mañana llega una sierva de Dios a mi casa y cuando entra por la puerta del cuarto, desde que entra aquella mujer comienza a manifestarse en el Espíritu Santo y comienza a danzar en el Espíritu y llega a mi cuarto y se recuesta sobre mi hombro y me dice, pastor, aquí en la cabecera de su cama hay un ángel que está de pie. Y mire cómo él hace. Y ella hizo así. Y dio el paso al frente. Él lo cubre con sus alas. Él está aquí en su cuarto. Entonces yo entendí. Y yo dije, pues no era una visión. No era simplemente un sueño. Era una realidad. El Señor estaba a mi lado. ¿Sabe por qué? Porque había aquí una iglesia que estaba orando. Porque hay poder en la oración. Y cuando la iglesia se une en oración, Dios responde la oración de su pueblo. Pero fíjense, hermanos, eso no pasó ahí. Eso no terminó ahí. Después que yo soy llevado al hospital, que yo estuve todo ese tiempo recluido. Yo recuerdo que una noche también en el hospital yo quería orinar y no podía. Tenían que mirarme, yo no podía porque imagínense, yo, con esa herida de 100 puntos en mi barriga y un dolor tan terrible, yo no podía virarme. Y Candy se había quedado dormida en un catre que le pusieron. Y de momento yo trataba de llamarla, pero ya no me oía. Y yo como pude, traté de mirar mi cara así poquito a poco. Porque imagínense, yo tenía cables por aquí, cables por todos lados, yo no podía moverme. Entonces cuando yo traté de hacer así, yo vi que entre Candy y yo estaba el mismo personaje que estaba aquí en la casa. Aquel personaje estaba allí de pie y yo vi esa mata de pelo, así que caía. Y esos ojos me miraban a mí, la miraban a ella a toda velocidad. Entonces de momento a mí se me salió, yo saqué fuerza de lo que tenía. Y le dije, Candy. Candy saltó del catre, se despertó y le dije, Candy, ¿quién más se quedó con nosotros aquí anoche? Y Candy me dijo, tú y yo estamos solos. Y dije, ¿y quién es él? Y cuando dije así, se desapareció. Pasó el tiempo y después que ya yo estoy de alta, los que están aquí se recordarán que ya que yo estaba en el templo aquí como 3 meses después de yo recuperarme de mi operación, que me traen aquí al altar, viene un joven a predicar este templo, un joven que yo todavía ni lo conozco, no sé quién es, pero a mí me trajeron a la iglesia ese día y él estaba predicando y de momento él subió aquí
al altar. Todavía Dios habla, hermano. ¿Cuánto creen que todavía Dios habla? Y cuando ese joven sube aquí al altar, viene donde mí, me pone la mano y mire cómo Dios lo usa y me dice por su boca, me dice: mi siervo, aquella noche, cuando tú me llamabas y decías: Señor, me duele, Señor, tú sabes que me duele, yo te escuché desde mi trono. Y yo envié mi ángel para que te fortaleciera. Y me dijo: y no solamente lo viste tú, porque yo le abrí los ojos a otros siervos míos para que lo vieran tanto aquí como en el hospital. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Hermanos, yo no adoro a los ángeles. Yo no le sirvo a los ángeles. Los cristianos que se mueren tampoco son ángeles, son almas. Porque ahora la gente, todo el mundo es ángel. La gente se muere, un ángel más para el cielo. ¿Quién dijo ese disparate? Y le celebran cumpleaños a los muertos hoy en día. Allá arriba hay un ángel que están cortando hasta bizcocho, le cortan en el cielo ahora. Los disparates que los cristianos hablan, ¿verdad? Y muchas veces la gente que lo hace son gente que nació y se crió en la iglesia. ¿Qué Biblia escucharon? ¿Conocieron? ¿Qué Biblia conocieron? No, los ángeles son seres que Dios creó para adorarle, para servirle a Él, y que Dios a nosotros los redimidos por su gracia y por su misericordia, cuando Dios quiere enviar a un ángel, lo envía para defendernos, para pelear por nosotros, por el ángel de Jehová, acá para los nuestros nos defiende, claro que sí, pero yo no tengo que adorar a los ángeles. Yo sí tengo que saber que son aliados míos y que están allí. Y que Dios en el tiempo y la iglesia primitiva los hizo visibles, porque en el caso de Pedro, cuando Pedro está allí, atado con 2 cadenas, rodeado de soldados, en una cárcel con rejas, con puertas de hierro bien aseguradas, se presenta un ángel. ¿Sabe por qué? Porque los espíritus no tienen que pedir permiso para entrar. No necesitan entrar por las puertas normales ni comunes. Mire lo que hizo Cristo una vez que Él resucitó. Antes de Cristo morir, cuando Cristo iba a reunirse con los discípulos, entraba por la puerta. Pero después que Cristo resucitó, estaban los discípulos reunidos en un cuarto, en un aposento, y Jesús atravesó la pared y se le apareció y dijo: pasa a vosotros. ¿Por qué? Porque ya Él había sido glorificado. Y cuando el cuerpo de Cristo era glorificado, el nuestro será semejante al de Cristo cuando suene la trompeta. Que yo siempre he dicho, mire, la gente dice: ¿cómo será que nos vamos? Mire, si suena la trompeta ahora, no creo que va a haber tapón en la puerta. No creo que va a estar empujándonos unos adelante y otros a ver quién sale primero. No. Es que nosotros vamos a subir y ese plafón no nos va a detener. Ni ese techo que está ahí, porque ya nuestro cuerpo será diferente, será semejante al de los ángeles. Y no estaremos sujetos ni al espacio, ni al tiempo, ni a la materia. Seremos igual que ellos para la gloria del Señor. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ahora surge una serie de milagros por la oración de la iglesia. Se presenta el ángel. La Biblia dice que una luz resplandece en la cárcel, porque Dios es luz. Dios es luz. Y siempre la luz está ligada a las manifestaciones divinas. Mire, antes de que Dios creara el sol y la luna, ya había luz. Porque la Biblia dice en Génesis, dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y eso lo dice antes de que hable de la creación de la luna y del sol. Porque la luz de Dios no está limitada a la del sol, porque la del sol se va a apagar. Recuerde eso, que la Biblia dice que va a llegar un día en que el sol dejará de dar su luz. Y que hoy en día la ciencia misma está manifestando que va a pasar algo en un momento de la historia donde ya el sol no va a alumbrar más ni va a calentar más. La luna se convertirá como sangre. Así es que, como la luna brilla con la luz del sol, pues llegará un momento que ni luna ni sol. Pero la luz de Dios seguirá brillando. Porque la luz de Dios, el resplandor de su gloria, es antes de la creación y será después de que ya no exista más este mundo. La luz de Dios estará todo el tiempo. No hace falta que el sol brille para que la luz de Dios brille en ti. Tú y yo caminamos, no importa donde estemos, en momentos de tinieblas, de oscuridad, y la luz de Dios estará guiando tus pasos. Él te va a iluminar. Tal vez una luz que en un momento dado tú no la veas, pero muchas veces la dirección de Él es una luz que te muestra el camino. Como dice el salmista: lámpara es a mis pies tu camino, y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Gloria sea al Señor. Así que la palabra de Dios para nosotros es esa luz gloriosa que nosotros necesitamos. Entonces, hermano, surge este milagro. Resplandece la cárcel. Y no solamente esto, mire, Dios es un Dios de contactos. Y yo mientras he leído esta porción bíblica en estos días, me he ido edificando a mí mismo, porque yo conozco esta porción desde que era niño. Acuérdense que miren el Evangelio.
Pero a veces hay detalles que uno no se da cuenta. Dice que lo tocó en el costado. Dios es un Dios que está más cerca de ti y de mí que lo que nosotros nos imaginamos. A veces en el momento de la prueba, en el momento de la agonía, en el momento de la dificultad, pensamos que Dios está tan lejos, pero Dios está cerquitita. Cuando la iglesia clama y la iglesia ora, envía ángeles, su luz resplandece y Él te toca. Yo no sé a cuánto el Señor habrá tocado aquí. ¿Alguna de ustedes ha sentido el toque del Señor? Literalmente, ¿usted alguna vez ha sentido el toque del Señor? Yo sí lo he sentido. Yo lo sentí. Una vez estando yo en el altar viejito aquí, en la otra iglesia, yo recuerdo que yo estaba solito en el altar. Y yo subí ese día a predicar bajo una agonía. Yo estaba pasando por una prueba tan difícil. Y mientras yo estoy predicando, hermanos, en el altar, yo estaba como no sabía ni por dónde empezar, ni por dónde seguir por la batalla que estaba teniendo. Y en mi corazón yo dije, Señor, necesito un toque tuyo. En el acto, literalmente, yo sentí cuando en el altar me pusieron una mano aquí. Y cuando me pusieron la mano, yo me asusté. Porque yo hice así, miré para atrás porque yo sabía que en el altar no había nadie. Pero tan pronto me tocó, yo sentí, hermanos, que mi ambiente cambió. Aquella mente se liberó. La unción de Dios se manifestó en mí. Pude predicar la palabra a pesar de la prueba que estaba pasando. No importa las cadenas que te aten, hermanos, el día de hoy. La luz de Dios resplandecerá cuando la iglesia ora. Dios te va a tocar. Espera el toque del Señor. En el momento dado en que todo el mundo planifique en tu contra, Dios te tocará. Y el toque de Dios es tan profundo, mis queridos hermanos, porque tan pronto lo toca, lo despierta. Hay gente que hace tiempo está dormida y le hace falta un toque. Porque hay sueño físico y hay sueño espiritual. Qué bueno es dormir, ¿verdad? Yo desde el año 1990, yo no sé lo que es dormir una noche entera. Porque desde ese año comencé a sufrir de prostatitis crónica. Y de ahí en adelante yo nunca he visto una noche más entera que yo diga me acuesto a las 8 y despierto a las 6. Todas las noches 5 o 6 veces hasta el día de hoy me levanto. Y qué difícil es, al otro día usted amanece hecho pedazo, ¿verdad? Como cansado, como que el cuerpo no descansó. Pero cuando usted duerme la noche placentera, usted se levanta por la mañana, usted se siente fuerte, se siente en salud. ¡Qué bien! Ahora, en el sentido espiritual, el sueño es peligroso. Porque es que el sueño gusta. A todo el mundo aquí le gusta dormir. ¿Cuánto le gusta dormir aquí? Díganme si hay alguno que no le gusta dormir. Porque mire qué cosa sabrosa es dormir. Que sí que. Eso es así. Si usted se deja hasta en el templo, duerme. Adiós, si usted se descuida, hasta pesca carrucho. Porque es que esa es una expresión de Haití, ¿ves? En Haití, en creol se dice peche lambí. Peche lambí, eso es, lambí es carrucho. ¿Sabes lo que es carrucho, verdad? Un marisco. Entonces, cuando la persona está pescando lambí o carrucho, pues ellos se amanecen tratando de pescarlos en la noche. Y dice que al pescador de lambí le da mucho sueño y pega así. Y pasa la noche así. Pues ¿qué pasa? Cuando en la iglesia de Haití tienen guardia, porque los haitianos no son como nosotros, tienen guardia en el templo. Hay una serie de diáconos que le llaman el comité de disciplina y ellos están paraditos así como soldados de la esquina mirando a todo el mundo. Y cuando alguien se está durmiendo, ahí le dan con un palito. ¡Ey, despierta! Está en el templo. Y se lo es más, le dicen, suspende de estar pescando carrucho. Tremendo, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, el sueño gusta, pero tenemos que tener cuidado porque el sueño espiritual es muy peligroso. Y a veces, cuando estamos atados por una situación, lo más que queremos es dormir para tratar de olvidarnos de la situación que nos está agobiando. Pedro estaba durmiendo y de momento el ángel entró y lo tocó. Y cuando lo tocó, no solamente lo tocó, le habló. No hay cosa más hermosa que tú sentir el toque de Dios y oír su voz. Y cuando le habló, le dijo, lo despertó y le habla y le dice, levántate pronto. Y empieza a darle órdenes. Y de una serie de órdenes le dice, número 1, levántate. Número 2, cíñete. Número 3, que vístete. Número 3,
átate las sandalias. Número 4, envuélvete en el manto. Y número 5, sígueme. Y yo me puse a meditar en esas 5 órdenes que el ángel le da a Pedro. Y me llamó la atención que la última fue sígueme. No le dijo primero sígueme y después le dijo lo demás, sino que primero le dijo el proceso por el cual él tenía que pasar para poder estar listo para seguirle. Puede subir este. Gloria a Dios, porque estamos compitiendo ahora mismo con la lluvia. Hay truenos y lluvia aquí en nuestra área y por lo tanto, usted sabe, soy un poco difícil. Así es que, ¿qué sucede, hermanos? Número 1, tenemos que levantarnos. No podemos permitir que la persecución que venga contra nosotros, como en el caso de Herodes, nos haga a nosotros acostarnos espiritualmente. Número 2, tenemos que, una vez que nos levantemos, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que estar preparados para hacerle frente al día de hoy. Porque recuerde que estamos hablando de la veille, o sea, se me salió francés. Estamos hablando de la víspera, hay que decir en español, de la víspera en que esperan que a Pedro lo van a matar como mataron a Jacobo. Y en ese momento él recibe esas órdenes: levántate y vístete, cíñete y ponte la sandalia. Oiga, yo no sé ustedes, pero yo hace muchos años, desde que yo era niño, que yo no camino descalzo. Yo creo que yo no camino descalzo desde que tenía como 7, 8 años. Porque antes uno corría por el barrio, ¿verdad? Descalzo y la piedra tenía miedo de los pies de uno. Porque era que uno brincaba por las piedras, ni las espinas le entraban, uno corría por todos lados descalzo. ¿Cuánto le pasó eso, verdad? Y lo bien que se sentía, pero después que yo aprendí a caminar con zapatos y con chancleta, mire, mis pies no tocan el piso por nada del mundo. Es que no lo soporto. A mí me da una dentera cuando yo pongo un pie así en el piso liso. No lo soporto. Entonces, lo difícil es usted tener que correr descalzo. Cuando usted tiene que dar una carrera descalzo, las piedras, mire, le hincan. Me acordé ahora de una experiencia que yo viví. Una vez yo fui a Belice a predicar. Y cuando estaba en Belice, no había agua en el lugar donde estaba. Nunca me olvido porque las experiencias que viví allí me marcaron. Yo vi en Belice cosas que yo nunca había visto. Lo primero fue que la primera mañana que yo me levanto, yo voy a cepillarme los dientes. Y estoy parado así en el balcón de la casita que me estaba hospedando, la casita de madera. Y había como un precipicio al frente. Y yo vengo y agarro el cepillo, pero me agarro con esta mano de un palo que hay a la parte de arriba, casi del techo de la casa. Y de momento el dueño de la casa me dijo: pastor, cuidado, la víbora. Y cuando yo miro, hermano, hay una víbora que está colgando, una serpiente que está colgando ahí, pegadito a la mano mía, estaba así con la boca abierta para pegárseme. Entonces, yo me di cuenta entonces de dónde yo estaba. Mire, era tremendo. Y me dice el pastor de la iglesia: hermano, tenemos que ir a bañarnos al río, porque no había agua en las casas, había que ir al río a bañarse. Y nos vamos a bañar en el río. Y cuando vamos, tenemos que cruzar por una finca de habichuelas. Mire, y hay una serpiente venenosa que le llaman baremaría. Y la baremaría es diabólica, digo yo. Tiene una astucia increíble. Porque, mire, los hermanos andaban todos con un pedazo de madera aguzado, bien afilado en la punta, para cuando la culebra abre la boca, pillarla ahí mismo y matarla. Entonces, nos decían: todo el mundo vaya pendiente, tengan mucho cuidado, porque vamos a pasar por un lugar que hay mucha baremaría. ¿Qué sé yo lo que es baremaría? Porque aquí no existe nada de eso. Mire, la culebra, mire lo sabia que era. Ella venía y se acostaba así dentro de los matas de habichuela por donde estaba el caminito y dejaba la cola en la orilla del camino, pero daba la vuelta y ponía la cabeza cerquita de la cola. Cuando usted pasaba, que le tocaba la cola, ahí mismo ya ¡pum!, lo prendía. Pues los hermanos iban cada uno con esa vara, yo iba sin vara. Yo soy el visitante, yo no conozco, yo voy detrás de uno y yo no lo suelto por nada del mundo. Después que cruzamos todo eso, llegamos al famoso río. Y cuando llegamos al río, pues imagínense, yo me quito mi ropa, me quedo en mi interior porque era un monte y tengo que bañarme descalzo.
y me meto por ir para allá, usted sabe, entre piedras, lo difícil que es caminar entre piedras. Y me meto hasta una piedra grande, voy allá y me agacho o me ñangoto, como decimos los puertorriqueños, para bañarme. Y de momento yo digo, y yo le digo al pastor, pastor, por ahí como que hay un toro bravo, ¿verdad? Y él me dice, pastor, no es un toro, es un tigre que está buscando comida. ¿Usted me puede creer? O sea, me llevan a mí a esa jungla. Y después que yo estoy metido allá adentro, que yo estoy descalzo, que yo no puedo pisar piedras, porque los pies míos están ¿cómo se llama? Como nata por debajo, que hasta una venita la siente. Y yo digo, hermano, ¿y cómo usted se atreve a hacer una cosa como esa? Y si ese tigre ahora entra al río, ¿cómo yo salgo de aquí? Yo dije, así es que me baño en casa. Mira, hermano, salí poquito a poco como pude y aquello, y cada vez yo lo veía más cerca. Hasta cuando llegué, arranqué, me puse mi ropa y agarré un cubo de agua y nos bañamos en la casa. Pero yo todavía no me quiero ir y menos de almuerzo. Imagínense, no quiero servir de almuerzo, no tiene. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que caminar descalzo es peligroso. Usted no puede afirmar bien su pie porque hay piedras, hay espinas, hay hierbas malas en el camino. ¿Y qué pasa? Hay que ponerse las sandalias para caminar bien. Pedro se las había quitado porque iba a dormir. Hablando en el sentido literal, no era lógico que durmiera con sandalias, pero el ángel le dijo, ponte las sandalias, porque ahora vas a pisar otro terreno distinto. Ahora vas a entrar, ¿sabe qué? En el terreno de la manifestación de la gloria de Dios. A Moisés, cuando llega al monte, él le dice, quita la sandalia, porque este lugar es santo. Y ahora Pedro dice, ponte la sandalia. ¿Por qué? Porque había cambiado el panorama. En el caso de Moisés, Jehová venía a mostrar su gloria ante un hombre que todavía no lo conocía personalmente. Pero ahora en el caso de Pedro, Dios viene a manifestarse en la vida de un hombre que ha visto su gloria, que ha sido utilizado por el Señor y que en este momento está amenazado de muerte y que los enemigos están esperando que amanezca. El Señor le dice, ahora ponte la sandalia. Yo me las quito ante la presencia de Dios, pero me las tengo que poner cuando llega la hora de obedecer la orden divina. Entonces, después que le dice, ponte las sandalias, envuélvete en el manto. Cúbrete ahora, cúbrete, porque ahora vas a salir a la intemperie. Necesitas estar preparado para lo que te espera afuera. Oiga, qué glorioso. Y la Biblia dice y relata que Pedro hizo todo lo que el ángel le dijo. Pero a todo esto, Pedro está pensando que él está teniendo una visión, que es un éxtasis, que es un sueño, que no es una experiencia real. Y Pedro sigue obedeciendo y ahora le dice, sígueme. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Para seguir a Jesús, tenemos que levantarnos, tenemos que despertar, tenemos que vestirnos, tenemos que calzar los pies con el apresto del Evangelio. Tenemos que obedecer a las órdenes divinas y entonces podremos seguir a Jesús. Ahora, la Biblia nos dice claramente que después que el Señor le dé estas órdenes, Pedro sigue obedeciendo y él sigue caminando detrás del ángel. Pasan por la puerta, pero hay una casa grande que no le he dicho. La cosa es que cuando el hombre obedece, se le caen las cadenas. ¿Cómo usted puede explicar o entender lo que le dije antes? Que Pedro está atado a un soldado en esta mano. Hay una cadena que lo tiene agarrado a él y al otro soldado en la mano del otro soldado. Igualmente, esta mano de Pedro está atada a un soldado y ahora las cadenas se le caen. Es que cuando Dios tiene que adormecer, Dios tiene que adormecer. Cuando Él tiene que hacer que alguien pierda el conocimiento, ese alguien pierde el conocimiento. Eso es así. Recuerdo otro caso de un misionero. A veces la gente se busca problemas. También esto pasó en Belice. Un misionero que va a pasar por un lugar y dice que cuando va por el camino hay un tigre. Y el tigre está acostado en medio del camino. Y ese siervo de Dios va solo. Y él comienza a orar porque era el único camino para ir a su casa. Y él comienza a clamar al Señor. Y comienza a orar. Señor, duerme ese tigre. Adormece ese tigre. Porque tenía que pasar por un estrecho pedazo. Y Dios hizo la obra. El tigre se quedó así, como dormitando, quietecito ahí. Y el hermano hizo así, pasó frente al tigre. Y el tigre no hizo nada. Y después que el hermano cruzó, se fue corriendo a su casa. Y cuando llega a la casa, ¿sabe qué hace?
que cuando llega, entonces le dice la esposa, amiga, tú me puedes creer que yo pasé, oré, y el tigre se quedó como dormido y no hizo nada. Yo pasé por el lado de él y el tigre ni me miró, ni me hizo nada. ¿Y sabe qué hizo? Que entonces vino a buscar una escopeta para ir para atrás a matar al tigre. Entonces la esposa le dice, pero tú eres ignorante. Tú le oraste al Señor para que hiciera un milagro y ahora tú vas a deshacer el milagro. Porque si Dios le tapó la boca al tigre y lo hizo que se durmiera para que tú llegaras a tu casa libre, ¿cómo ahora tú vas a virar para atrás tratando de matar al tigre? Ahora sí tú vas, Dios va a dejar que el tigre te mate. Porque ahora no estás creyendo, no estás aceptando ni recibiendo el milagro. Hay gente que es así. Muchas veces le oramos a Dios y después que Dios hace el milagro, queremos romper el milagro que Dios ha hecho. Pues hay que obedecer todas las órdenes divinas al pie de la letra, tal como Dios las ha establecido para que tengamos la victoria. Pues mire, las cadenas a Pedro se le caen. Y los soldados no se dan cuenta. Porque allí estaba Dios. ¿Y sabe qué? Cuando los soldados... Usted sabe que el soldado después esperó la muerte, ¿verdad? Porque esos soldados después los mataron. ¿Por qué razón? Porque es que cuando Dios está en el asunto... Cuando Dios está en el asunto, hay un versículo en la Biblia que dice, el que cavare hoyo, caerá en él. Entonces, habían preparado ya todo ¿cómo se llama? El ambiente para acabar con la vida de Pedro, pero ya Dios en el cielo había dicho, a toditos ustedes los mato yo. Y murieron los soldados. Más adelante, porque después cuando eso se hizo notorio, al otro día eso no es fácil, que Pedro ha desaparecido de la cárcel, lo buscan y no lo encuentran. Eso fue algo grande. Herodes fue el que murió comido de gusanos. Ese Herodes Agripa. Así que Dios es un Dios, hermanos, que tiene para todo el mundo lo que cada persona se merece. Y a veces, a ti y a mí, se nos hace como tan difícil aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando vemos que Dios no obra como nosotros queremos, ni en el tiempo que queremos que Él obre, como que nos rebelamos, no entendemos y empezamos a preguntarle a Dios, oye hermano, tranquilo. Deja todo en las manos del Señor. Pedro se va, sale, y cuando ya está fuera de la cárcel, entonces es que él se da cuenta. ¡Wow! Pero si yo no estaba soñando, no era una visión, era realidad. Ahora cae en su propia carne, ahora cae en su yo. Ahora se da cuenta que aquello era literal, que no era simplemente un milagro, porque el ángel desapareció. Él cumplió su misión. Hizo lo que Dios le mandó y ya no se hizo más visible ante los ojos de Pedro. Yo no sé si se fue. Tal vez se quedó al lado de él, pero ya Pedro no podía ver más. Porque ya la obra que Dios quería hacer a través del ángel había terminado en Pedro y ahora le tocaba a Pedro seguir por la fe. Porque si el ángel sigue caminando frente a Pedro y Pedro lo sigue viendo, todavía Pedro no va a despertar la realidad. Así que hace falta, hay momentos en que verdaderamente hace falta como que ya no veas a Dios para que tú creas en Él. Porque mientras vemos, entonces solamente estamos pensando, no, esto no es realidad, esto es simplemente algo de mi mente. Pero cuando ya lo vemos, entonces nos damos cuenta, wow, lo que Dios hizo, sin yo saberlo. En cuántos momentos de tu vida y de la mía, Dios ha tenido que glorificarse de esa forma. Ahora, la Biblia habla de que Pedro llega a la casa, habían escogido una casa donde estaban los hermanos orando. Allí estaban los hermanos reunidos clamando al Señor, mire, todo el mundo estaba asustado, porque la persecución no era fácil. Y usted hoy en día, hay muchos predicadores, porque a veces me da temor con gente que predica, y cuando juzgan a Pedro porque vendió al Señor, ellos le dan una pela a Pedro, pero ellos nunca han estado en el pellejo de Pedro. Hay gente que juzga a Elías, cuando Elías se escondió de Jezabel, pero usted no ha estado en el pellejo de Elías. O sea, hay gente que juzga a aquellos hombres y mujeres de Dios que en un momento dado fallaron. ¿Sabe las pelas que los predicadores le dan a David? Lo llaman carnal, lo llaman adúltero, lo llaman asesino, cuánta cosa. Pero es que usted no ha pasado por lo que pasó él. O sea, ningún pecado tiene justificación. Pero todos los que han pecado han sido porque han sido seres humanos, que tienen debilidades, que tienen momentos, usted sabe, como humanos que fallan. Pues los cristianos de aquel tiempo, yo no los puedo juzgar. Porque ¿saben lo que había temor tan así? Que cuando habla de Saulo, la Biblia dice que respiraba amenaza. Mire, respiraba amenaza. Eso es increíble. Cuando algo es que ya estaba apoderado de todo su ser, el deseo de matar y derramar sangre de cristianos. Eso fue en el tiempo de Pablo.
Ahora, cuando Herodes se ha levantado para destruir a los cristianos, miren, no era para menos que cualquiera que se identificaba con Jesús estuviera temblando. Porque Dios, cuando nos salva a nosotros, nos deja seguir siendo hombres. Él pone en nosotros espíritu, pero todavía sigue nuestra carne completita aquí. Nos seguimos enfermando, nos sigue dando dolor de cabeza, nos sigue dando coraje, seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo dificultades, porque somos humanos. Ahora la diferencia entre el que no tiene a Cristo y el que lo tiene es que ahora la presencia de Cristo te guía a toda verdad y a toda justicia, porque ahora tienes el Espíritu de Dios. Y el que no esté en Cristo ahora no es guiado por el Espíritu de Dios, por lo tanto, la vida de él es una vida a tientas y a locas, adivina. Pero el que esté en Cristo es diferente. Pero sí, tiene que enfrentar situaciones como que presentó esta iglesia. Los hermanos se habían encerrado a clamar a Dios, a orar, porque ellos sabían que no solamente Pedro estaba en peligro, a Pedro lo iban a matar, pero ellos sabían que también ellos podían ser los próximos. Pero Dios siempre llega a tiempo. Cuando Pedro llega a la casa, de momento él toca la puerta. Y cuando toca la puerta, ¿qué hacían los hermanos? Orando. ¿Y por qué estaban orando? Porque Dios liberaba a Pedro. Y ahora se aparece una joven, viene a la puerta cuando oye el sonido, están tocando, y ella antes de abrir miró con la celosía, porque siempre hay que mirar antes de abrir la puerta. Eso es así, usted nunca abre la puerta a lo loco, ¿verdad? Siempre hay que mirar, porque usted no va a decir que le esté abriendo a que no es. Y cuando ella ve a Pedro, la emoción que siente la muchacha es tan grande que en lugar de abrir la puerta a Pedro para que entrara, fue que lo dejó en la calle y miró para atrás corriendo a decir a los demás, el que está ahí es Pedro. Y le dijeron, te has vuelto loca. A mí eso me trabaja porque, oiga, estamos todos unidos orando por una petición. Y cuando la petición es contestada, nos falta la fe para creerlo. ¿Usted ve? ¿Cuántas veces hay gente que, mire, por ejemplo en mi caso, que hubo gente que oró por mí, por mi condición, ¿verdad? Porque ya sabían que yo me iba. Y después cuando me ve me dice, oye, no lo puedo creer. No lo puedo creer que tú estás tan bien. Entonces, ¿para qué oraste? Porque si tú me ves a mí bien hoy, eso es para que le des gloria a Dios, porque fue que Dios escuchó tu oración. Entonces oraste para que Dios me pusiera bien. Ahora que está bien, dice, oye, no lo puedo creer lo bien que te ves. Dele gloria a Dios y permita que me vea mejor. Que Dios me ponga el colágeno del cielo para que se reconozca. Entonces, nos pasa, hermanos, nos pasa. A veces oramos, le pedimos al Señor y lo hacemos, mire, con insistencia, con fervor. Pero cuando llega el momento de la respuesta, como que nuestra fe flaquea. Y ahora ellos dicen, no puede ser, te has vuelto loca. Sí, es Pedro el que está ahí. Es más, pensaron que era su espíritu o su ángel. O sea, ellos tenían una creencia, yo pienso, ¿verdad? Que posiblemente esa gente estaba pensando como pensaban mis abuelos. ¿Usted se acuerda de antes aquí en Puerto Rico? Que la gente decía que los muertos desandaban. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Que cuando una persona estaba ahí muriéndose, pues la gente decía, no, que se le apareció a fulano, que fue a la casa de fulano. Ay, mire, eso es que fulano está desandando. Y ellos decían que era como que el alma, el espíritu salía primero a despedirse de lo suyo y iba acá y allá. Y sí, la gente, mire, le contaban unos cuentos a uno que eso era increíble. Bueno, al grado que yo me acuerdo que un día yo era muchacho y en mi casa había un cuartito que papi tenía al lado del patio, que era como ¿cómo se llama? Era para hacer un colmado, pero no tenía electricidad, ni luz eléctrica, ni nada todavía, está en construcción. Y de momento yo estaba con mi papá y yo me acuerdo como ahora. Mis hermanos me dicen, ¿cómo tú tienes esa mente? Pero yo no me acuerdo de eso, yo me acuerdo como ahora. Y de momento empezó un ruido en aquel cuartito, hacía una cosa así tremenda y daba como que le paraba los pelos a uno. Y cuando oímos aquel ruidito, mi papá, que era un cristiano, pero usted sabe, un cristiano que yo siempre he dicho que no era muy, sino que este cristiano que decía, sí, yo soy cristiano, pero si me la hace, me la paga. ¿Sí? Así sí, yo soy cristiano, pero si tengo que meter el puño, te meto el puño. Así hay mucha gente, gloria a Dios, que Dios al final se arrepintió y que lloré por él y se reconcilió con Dios. Pero era verdad, yo no podía tapar el cielo con las manos. A veces mi hermana dice, ay, no digas esas cosas de papi, es que papi no me oye. Y ya lo que pasó es verdad, yo tengo que ser realista porque eso era la verdad. Entonces yo me acuerdo que mi papá, cuando oyó eso, le dijo, ¡te calla! Y lo que era, se quedó callado. Y como a los 2 minutos, voy a que te calles, te dije. Y yo decía, se volvió loco papi. Mire, ¿y sabe qué me dijo mi papá? Y el papi, ¿por qué es eso? Y me dijo, ese es Andrea. Así me salió. Ese es Andrea que se está muriendo. ¿Pero quién es Andrea?
Ah, pues Andrea era una novia que mi papá había tenido antes de mi mamá. Y que se estaba muriendo. Pero yo no lo sabía ni la conocía. Ni papi sabía que se está muriendo, ¿sabes? La cosa, hermano, es que pasó aquello y como a los 5 minutos ya la noticia que se acababa de morir Andrea. Y papi me dijo, te lo dije. Era que Andrea estaba por ahí desandando porque ella vino a verme antes de irse. Y después yo dije, wow, ¿será que papi todavía le queda un ramo de espiritismo? Porque hay cristianos que están en la iglesia pero todavía creen en cosas, en supersticiones. Usted tiene que tener mucho cuidado. Mucha gente que está en el Señor, cree en el Señor, pero todavía están creyendo cosas extrañas. Ellos allí en ese momento no creían que era Pedro en cuerpo. Ellos pensaban que posiblemente era un ángel, el ángel de Pedro, o el alma de Pedro, el espíritu de... Porque eso es lo que ellos dicen. No será su ángel. Y Pedro dijo, no, soy yo. Tuvo que presentarse a ellos para que lo vieran. Mire, le pasó a los cristianos de aquel tiempo como a Tomás. Cristo le había dicho que le iba a resucitar entre los muertos. Cuando los discípulos le dicen a Tomás, mire, el Señor estuvo con nosotros. No, eso no es verdad. Si yo no lo veo y lo toco y meto mis manos en la herida de sus manos, no creo que es Él. Ajá. Pues se le apareció Cristo en la próxima reunión y le dijo, Tomás, mira, ven acá. Mete tu mano aquí para que vea que soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? La oración es un arma poderosa que tiene el cristiano. Y la oración es 100% efectiva. Pero la oración tiene que estar acompañada 100% de la fe. Tú no puedes orar sin fe. Porque cuando tú oras con fe, Dios rompe las cadenas. Dios mueve a los ángeles. La luz de Dios resplandece. Los guardias se quedan dormidos. Dios abre las rejas y la gloria de Dios es manifiesta en medio de un pueblo que le cree a Dios lo que le está pidiendo. Yo creo que el mensaje para ti, para mí en el día de hoy, es que aprendamos a orar con más fe. Porque a veces nuestras oraciones se convierten en oraciones rutinarias, en oraciones papagayos. Yo me crié con mi abuelita y yo no la juzgo, ¿verdad? Ya ella está en el cielo. Pero como ella estaba tan viejita, pues ella tenía un patrón de orar. Y la oración de mamá yo la sabía de memoria. Porque ella se arrodillaba todas las noches, empezaba con lo mismo, terminaba con lo mismo. Y yo en mi mente iba llevando la oración de ella, pues ya yo la sabía de memoria también. Ya yo la sabía, palabra por palabra, y no me equivocaba. Ella orando en voz alta y yo aquí en mi mente, ella va a orar por este ahora y ahora por este. Y era el orden de todos los días. Yo quiero que tú sepas, hermano, que hay que dejar esos patrones. Y hay que entrar en un patrón de fe, donde oramos creyendo que Dios va a hacer lo que Él lo va a hacer. Gloria a Dios, y que en el momento dado, el Espíritu de Dios te va a dar testimonio, el Espíritu va a gemir por ti, y tú vas a orar conforme a la necesidad que hay. Pero tú tienes que entregarte a orar por fe. Sí, hermanos, porque la fe sin obras es muerta. Yo no quiero que a mí me pase, ni a ti te pase lo que le pasó a los cristianos en aquella ocasión. Orando para que el Señor liberte a Pedro. Oye, hermano, de noche, ellos estaban en vigilia, porque eso fue de noche. Eso fue de noche, estaban en vigilia. Señor, ahí está Pedro. Señor, mira a Pedro que lo tienen preso, es el líder de la iglesia. Señor, mira, posiblemente mañana lo saquen, posiblemente mañana lo maten. Señor, haz algo. Y Dios dijo, wow, mi pueblo está orando, están clamando. Ángel, baja para allá abajo y dile a Pedro que lo voy a libertar. Tócalo. Oiga, y Dios hizo todo porque la iglesia movió el trono de Dios. Y cuando llegue la hora, en vez de abrir la puerta, va corriendo para atrás. Yo creo que la actitud de ellos debía de haber sido comenzar a glorificar. Gracias, Señor. Gracias que lo libertaste. Está loca. Muchacha, ¿cómo va a decir que es Pedro? Si Pedro está allá adentro con 16 soldados. Está amarrado con cadenas. Hay puertas de reja. Él no puede salir de ahí. Lo está custodiado todo el tiempo. Es imposible que salga. Pero la oración rompe cadenas. Ni los guardas, ni los soldados, ni las cadenas, ni los barrotes. Es más, hermanos, mire, ni Herodes, ni los reyes, ni nadie puede limitar el poder de la oración. Mi exhortación a todos los que están aquí presentes hoy, y a mí mismo personalmente, a todos los que han de verme, ore con fe. Ore pidiéndole a Dios y crea que lo que usted pide, Dios lo va a hacer. En el tiempo de Él lo va a hacer cuando Él quiere. Porque Dios pudo haber dejado a Pedro preso hasta el otro día. Y Dios pudo permitir que a Pedro lo mataran, pero no era el plan de Dios. Porque mucha gente, y aún yo leí un exégeta que decía, muchas veces nos preguntamos,
¿Por qué Dios permitió que mataran a Jacobo? Sin embargo, a Pedro lo libera. ¿Será que Dios hace excepción de personas? No. Era que ya el ministerio de Jacobo había sido cumplido. Ya él había terminado la labor que Dios le había encomendado y Dios en aquel momento se lo llevó a su presencia a punto. Y eso no hay quien lo cambie. Pero el ministerio de Pedro todavía no había terminado. Todavía faltaban muchas cosas que Pedro tenía que hacer porque el tiempo de Dios es un tiempo perfecto. Entonces Dios tenía que alargar la vida a Pedro para que todavía Pedro siguiera predicando y ganando almas para el reino. Por eso tú y yo estamos aquí. Porque no ha llegado tu hora. Porque no ha llegado mi hora. Yo cada rato le pregunto, Señor, ¿por qué todavía estoy aquí? Pasando tantas dificultades. Porque todavía es necesario que estés aquí. Punto. Y cuando llegue la hora, pues Él me llama y yo me voy. Pero mientras no me llame, ¿qué hay que hacer? Seguir predicando. Seguir anunciando la palabra. Y seguirán muriendo Jacobos. Seguirán muriendo Jacobos. Pero seguirán viviendo Pedros. A los cuales Dios seguirá usando. Porque la puerta del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Así es que Dios libertó a Pedro. Y no importa las cadenas que hoy en día te aten a ti o aten a tu familia. Si tú le oras con fe al Señor, espera el milagro. Y cuando el milagro surja, no dudes. Dale gloria a Dios. Glorifica su nombre. Dios le bendiga. Dios le guarde adelante. Y recuerde, ni los soldados, ni los guardias, ni las cadenas, nada puede limitar el poder de la oración. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.